que yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Buenas, mi querido amigo, el Señor le bendiga. Queremos tener una serie de devocionales para que el Señor nos esté hablando a través de su palabra y para que también podamos aprender juntos la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios es muy significativa para nuestra vida y también tiene consejos útiles para cada etapa y para cada momento de nuestra vida. Ahora, la pregunta que yo me hago en este tiempo es, ¿qué hacer en medio de las crisis? ¿Sí? La crisis llega, nos llega a todos en la vida, ¿sí? Crisis financiera, crisis relacional, crisis en el matrimonio, crisis con los hijos, crisis en la iglesia, crisis en las relaciones, ¿sí? Crisis en la enfermedad. ¿Sí? Crisis en medio de una pandemia. La crisis, mis hermanos, es algo que nosotros no podemos escapar, ¿sí? La crisis es un estado, ¿sí?, de nuestra vida emocional, físico, espiritual, que muchas veces debemos enfrentar. Ahora, ¿qué hacemos en el medio de esa crisis? ¿Sí? Todos atravesamos momentos de dolor, momentos de prueba, ¿sí? Sufrimos altibajos económicos, padecemos dolencia, padecemos enfermedad, falta de trabajo, crisis, desaliento, tristeza, desánimo, ¿sí? Y nunca faltan los momentos difíciles. Ahora, la palabra de Dios es muy clara en esto, ¿sí? La palabra de Dios siempre nos muestra situaciones de crisis, nos muestra cómo la mano poderosa de Dios actúa y también nos muestra cómo termina esa crisis si nosotros tomamos la opción de seguir los consejos del Señor. Déjeme enseñarle en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, no sé cuándo va a salir el video, pero déjeme enseñarle en este tiempo que la palabra de Dios es muy eficaz en momentos de crisis. Y hay una historia muy linda que es la historia cuando el pueblo hebreo, el pueblo judío sale de la esclavitud de Egipto y dice la palabra del Señor allí. El Señor habló con Moisés y le dijo, Éxodo capítulo 14, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar frente a Piejairot, entre Mogdol y el mar hacia Baal-Zephón. El faraón va a pensar que ustedes los israelitas andan perdidos en esa región, rodeados por el desierto. Pero yo voy a endurecer el corazón de faraón para que vaya tras ustedes, y seré glorificado en el faraón en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Cuando el rey de Egipto recibió la noticia de que los israelitas huían, su corazón y el de sus siervos se volvió contra ellos y dijeron, ¿cómo hemos podido permitir esto de que Israel se vaya y deje de servirnos? Enseguida el faraón unció su carro y echó mano de su pueblo.
tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel, pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y con todo su ejército, y lo alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi Hajerot, y delante de Baal Zephón, donde estaban acampando. Entonces los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto le hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Hasta ahí nomás. Ahí vemos la situación, mis queridos hermanos. Ahí vemos una situación difícil. Ahora, cuando nosotros enfrentamos una crisis, ¿sí?, podemos tomar varias opciones. Podemos huir de los problemas, dejarlos atrás. Podemos minimizarlo, ¿sí?, creer que casi no existen, ¿sí?, o lo podemos proyectar en otros y no hacernos caso o no hacernos cargo. Esas son las opciones que ante una crisis yo tomo. Doy la media vuelta y digo no existen los problemas y me voy, miro para otro lado, ¿sí? Puede ser la opción de proyectarlos en otro, a otro echarle la culpa de los problemas, ¿sí? O puedo también hacerme cargo y hacerle frente a los problemas. Y creo, mis amigos y mis hermanos, que esta es una de las mejores opciones. Es más, es la mejor opción. La mejor opción es hacerle frente a los problemas. El pasaje que vemos aquí, mis hermanos, es un pasaje que lo sitúa al pueblo de Israel en medio del desierto, ¿sí? Ellos ya están comenzando la huida, están comenzando a caminar por el desierto y de pronto Dios le cambia los planes. Dios le dice, muchachos, quédense aquí, acampen aquí, ¿sí? Mientras tanto tenían el Mar Rojo en el frente, montañas a los laterales y atrás, ¿sí?, dentro de poco iba a venir el más poderoso de los ejércitos del mundo, el ejército egipcio, el ejército del faraón. O sea, tenían todas las de perder. Aparentemente era una cosa, digamos, alocada la idea de Dios. Era una cosa que no tenía sentido. Por eso, mis amigos, a Moisés le hacen esta crítica o le hacen esta confrontación. Le dicen en el versículo 11, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que no has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que le decíamos en Egipto, cuando te pedíamos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que le sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Mis hermanos, aquí está el estado de crisis. Aquí está la situación. O sea, el pueblo proyecta el problema que la culpa es de Moisés, porque Moisés lo había sacado. Y en definitiva, Moisés obedecía a Dios. O sea que en circunstancias parecidas, o sea que directamente estaban proyectando la culpa sobre Dios. ¿Por qué Dios lo había sacado de su esclavitud, ¿sí?, en Egipto y lo había traído a morir al desierto? Mis amigos, todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Todos pasamos por crisis en la vida, ¿sí? Pero no hay un solo lugar, mis hermanos, en que Dios haya planeado esa situación. ¿Sabes que a veces Dios planea las crisis para tu vida, para bendecirte, para enseñarte, para edificarte espiritualmente y para que Él se gloríe en medio de las crisis? Mis hermanos, después de esta irrupción del pueblo, después de esta crítica del pueblo, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo,
Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más lo volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Qué tremendo, ¿eh? Ahora, ante una crisis, mis amigos, uno se altera. Ante la crisis, uno se desespera, ¿sí? Pero Dios, en medio de esa crisis, le mandaba al pueblo a estar tranquilo. Pero yo me imagino, ¿cómo vamos a estar tranquilos? Si tenemos el mar por delante, si seguimos avanzando, nos ahogamos. No podemos ir a los costados porque están las montañas. Vamos a escalar montañas, son demasiado altas. Y atrás viene el ejército más poderoso del mundo, mis hermanos, decidido a eliminarlos de la faz de la tierra, ¿sí?, al pueblo. O tomarlos de nuevo prisioneros para llevarlos de nuevo a esclavo, ¿sí?, a Egipto. Mis hermanos, y así razona nuestra incredulidad. Nos induce a interpretar a Dios en presencia de las dificultades, en lugar de interpretar las dificultades en presencia de Dios. Para Dios, mis hermanos, no hay dificultades. Para Dios no hay crisis o problemas demasiado grandes que Él no pueda resolver. Mis hermanos, por eso Moisés les dice: estén tranquilos, muchachos, tengan paciencia, no tengan miedo, porque hoy ven un ejército poderoso, pero dentro de poco no los van a ver nunca más. Ahora, la propuesta de Dios no es desesperarte, mi hermano, en medio de la dificultad y en medio del problema. La propuesta de Dios es esperar en Él, confiar en Él. ¿Cómo confiar en el Señor en medio de las crisis? Mis amigos, esperar en Dios. ¿Cómo podía ser el pueblo de Israel frente al mar? ¿Debían sacar el agua? ¿Deberían luchar contra el ejército del faraón? ¿Deberían empezar a allanar las montañas? Nada de eso, mis hermanos. Ellos se encontraban encerrados en medio de una dificultad. Pero justo ahí, en ese momento, donde parece que no hay otra salida, donde parece que todo se termina, ahí comienza a obrar Dios. Y Dios va a comenzar a obrar, mi querido amigo, cuando nosotros aprendamos a descansar en las manos de Dios, a estar quieto y a esperar qué es lo que Él hace en nuestra vida. Mis hermanos, a veces nos preguntamos: ¿y yo puedo hacer algo en medio de la crisis? Mis hermanos, hay momentos en que la verdadera sabiduría nos encomienda a esperar en Dios. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos, cuando ya lo intentamos todo? Porque el pueblo hebreo había intentado todo ya. Había calculado la distancia entre las montañas, había calculado la distancia al mar, había calculado la cantidad del ejército. Dice que un tremendo ejército venía atrás. Pero a pesar de haber calculado todo, mis hermanos, se encontraban paralizados por el miedo. La crisis muchas veces te paraliza, te detiene y te deja sin poder de acción. Ahora, la única acción que tenían que hacer ellos era descansar en Dios. Mire, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más lo volverán a ver. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes.
Y mis hermanos, los egipcios se quedan tranquilos, los hebreos se quedan tranquilos hasta el momento. Y ven cómo todo el ejército de los egipcios venían dispuestos a tomarlos prisioneros, a liquidarlos. Pero la palabra de Dios dice así, ya terminando la historia y cómo se iba a resolver esta crisis, dice Moisés, versículo 27, Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas cubrieron por completo los carros y las caballerías del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas, ni uno de ellos quedó con vida. En cambio los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a la izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios a las orillas del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor. Y todos creyeron en el Señor y a su siervo Moisés. Qué tremendo, mi querido amigo. Qué tremendo cuando Dios obra en medio de las crisis de nuestra vida. ¿Cuál es la crisis que estás atravesando hoy? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el miedo que estás atravesando hoy? Déjame decirte que toma ese miedo, hazle frente, pero no peleas solo, sino que Dios está a tu lado para pelear tus batallas. Dios iba a hacer la obra, Dios iba a pelear por ellos, ¿sí? Dice, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará a cabo hoy. No iban a ser ellos los que iban a pelear, no iban a ser ellos los que iban a abrir el mar, no iban a ser ellos, mis hermanos, los que iban a enfrentar a los egipcios, iba a ser el Señor el que iba a ponerse al frente de la batalla. ¿Tenés fe en esto? La palabra del Señor nos enseña. Mis amigos, los bendigo en el nombre del Señor. Bendigo su vida en estos tiempos de crisis. No sé cuál es la crisis que estás atravesando. Quizás es una crisis matrimonial, quizás es una crisis como ministro de la iglesia, quizás es una crisis de noviazgo como joven, quizás es una crisis matrimonial, quizás es una crisis con los hijos, relacional, en el trabajo, con dinero. No sé cuál es tu crisis. Quizás eso lo ves como algo que no se puede solucionar, algo imposible de solucionar. Déjame decirte, confía en el Señor. Pon tus ojos en Él. Espera en la salvación que viene de parte de Él. Mi amigo, mi hermano, ora en este sentido, para que el Señor pueda bendecirte y te dé sabiduría en medio de las crisis. Mis hermanos, cuando la barca que transportaba a Jesús y a los discípulos, cuando se deslizaba suavemente y tranquilamente, apenas se sentía la presencia de Jesús. Pero cuando comenzó a levantarse el viento, cuando comenzó a levantarse aquella tremenda tormenta, cuando comenzaron a experimentar el mar embravecido, cuando comenzaron a ver esas olas amenazadoras que cubrían aquella débil embarcación, el Señor estaba presente en medio de las dificultades. No tengas miedo, mantén la calma. Dios está en medio de las dificultades. Dios te bendiga.
yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo